De la revista Proceso en la capital estadounidense y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca para que nos hable de las noticias más importantes en otra semana movidita y en otro fin de semana de declaraciones a través de redes sociales del presidente Donald Trump. Don Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Vicente. ¿Sigue siendo el tema de la Guardia Nacional a la frontera el tema en la capital? No. ¿Cuál es el tema del momento en estos ahora? Siria. Cuéntenos, ¿qué es lo que pasa? Las declaraciones de Donald Trump ahora contra el presidente de Siria, contra Rusia, contra Irán y contra el que se le ponga enfrente. Pues es que la situación en Siria es muy complicada, muy delicada, Vicente, y ahí no tanto se trata del presidente Donald Trump como tal, sino se trata de una responsabilidad internacional ante una crisis humanitaria bastante grave que nada tiene que ver con la frontera con México, pese a todas las diferencias que hay con el gobierno mexicano, pese al tema de la militarización. El asunto de Siria es muy grave y las implicaciones con Rusia, debido al respaldo que le da Moscú al presidente sirio, es bastante complicado, porque la presión hacia Donald Trump ahora no solo es de su partido, de las habladurías o de las fanfarronerías, como quieras ponerle, que él hizo cuando era presidente, sino el tema aquí es la responsabilidad y presión de la comunidad internacional como parte de Estados Unidos de la Organización de Naciones Unidas. Vicente, Siria es un caso bastante delicado, ha estado en conflicto por muchos años ese país, en algún momento con amenazas, sanciones, se dijo que podría terminar el tema. Donald Trump recientemente pues habló de cambiar una estrategia militar en ese sentido, y ahora la situación ha llegado a un punto clave, a un punto delicado, a un parteaguas que se tendrá que dar en la comunidad internacional. Y bueno, todo esto en el contexto de la supuesta reunión que tendrá dentro de poco Donald Trump y Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Leo un poco de lo que sabemos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció ayer domingo el ataque químico sin sentido, así lo llamó, realizado por el animal de Bashar al-Assad en Siria, que dejó un saldo de al menos 70 muertos civiles, en su mayoría mujeres y niños. Muchos muertos, incluyendo mujeres y niños, en un ataque químico sin sentido en Siria. La zona donde ocurrió la atrocidad está bloqueada y rodeada por el ejército sirio, por lo que es inaccesible para el mundo exterior, indicó Donald Trump en su cuenta de Twitter. El presidente Putin, Rusia e Irán son responsables de apoyar al animal de Assad, agregó Donald Trump. Pues palabras muy crudas a nivel mundial, Jesús, que seguramente no serán nada más declaraciones de Trump, del loco de Trump, como muchos lo catalogan, ¿no? Es que, Vicente, un ataque con armas químicas a población civil de gente que no tiene ningún raciocinio en términos de respeto a los derechos humanos, y más si lo haces pues a niños y mujeres, como seguramente puede ser el caso con las víctimas. Es algo inconcebible. Digo, la historia en Siria del uso de armas químicas en contra de la población no es nueva. Desde el padre de Bashar al-Assad, esto se dio en varias ocasiones, en Irak a su vez, y la comunidad internacional ha tenido que intervenir, porque nadie puede estar cruzado de brazos ante una atrocidad de ese tamaño. Vicente, es una situación delicada, por eso te decía, porque puede ser un quiebre en la supuesta buena relación que tiene Estados Unidos en este momento con Donald Trump al frente, con el gobierno de Rusia, pero ahí no solo entraría Irán en conflicto, es un tema en el cual las ramificaciones abarcarían a otros países del Oriente Medio, y la situación es muy delicada, pero muy delicada. No se trata de Israel tampoco, no se trata de Palestina. Aquí el conflicto podría extenderse más allá de los países que está mencionando Trump, y me refiero a Irán y a Rusia, y vale, no importa que los esté repitiendo, Vicente, porque está muy lejos Siria, pero a veces la sociedad internacional se olvida de esa situación y de los problemas que se pueden provocar con una intervención militar
de Estados Unidos, de otro país en la región del Oriente Medio, para evitar una masacre de la naturaleza que se está reportando. Definitivamente el caso Siria es mucho más delicado que cualquier conflicto que haya podido darse entre Estados Unidos y Corea del Norte, ¿no? Sí, porque además, bueno, pues uno entiende que en el tema de Corea del Norte estás hablando de un líder, digamos, de las mismas características de Donald Trump, pues que dice cualquier cosa, pero a la hora de los trancazos, como se dice, creo que se detiene un poco, y no tanto porque no sea capaz de utilizar algún cohete de los que tiene de alcance intercontinental, sino que al lado tiene de verdad a quien sí lo puede agarrar a coscorrones, y es un país muy importante, se llama China. Y lo de Siria sí es complicado, pues es un tema larguísimo de explicar en asuntos de relaciones e implicaciones en el Oriente Medio, el caso Irán, el caso Siria, está Jordania, está Arabia Saudita. Es complicado en términos regionales, y ahí sí puede haber una guerra, no mundial, pero sí puede haber una guerra en la cual países como Israel estarían pues puestos a atacar para supuestamente castigar al gobierno de Bashar al-Assad por el ataque de armas químicas. No es una cosa sencilla, Vicente, de verdad, y sí es mucho más complicado que el asunto de la Guardia Nacional en la frontera. Aquí estamos hablando de un símbolo de desprecio a un país, en el caso de México. En el caso de Siria estamos hablando de ataque con armas químicas. Y Donald Trump aprovecha el tema México, el tema Siria, siempre para fustigar a sus adversarios. En el tema de Siria, atacó nuevamente a Barack Obama por no haber hecho lo suficiente cuando era presidente para ponerle un alto a Damasco, a las decisiones del animal, como le llama Donald Trump a Bashar al-Assad. El tema de México ya lo hemos hablado. Esto de Obama y en el asunto de Siria, pues creo que la situación es también político-electoral. No se puede descartar eso. En el asunto de México, creo que a veces se sobredimensiona la implicación. Nada tiene que ver ni con Peña Nieto ni con las elecciones. Él lo que busca es el respaldo de su sector, como le hemos hablado hasta el cansancio, para el asunto de el muro en la frontera, en fin. Pero en el tema de Siria, creo que pues ahí sí es una situación difícil, porque hasta cierto punto Estados Unidos se va a sentir forzado a intervenir, y llámese quien se llame el presidente de los Estados Unidos. En algún momento Barack Obama también lo ponderó, el Congreso lo respaldó en su momento, se llegó a un acuerdo internacional en discusión diplomática. Toma en cuenta que Obama era más dado a la negociación diplomática, y en el caso de Donald Trump, pues ya sabemos cómo es Donald Trump. Claro. Pero aquí también está pues el peso importante de Rusia, y ahí es donde sí, de verdad, y creo que a cualquiera es difícil poder vaticinar qué hará el mandatario estadounidense, tomando en cuenta que pues en algún momento, no es la primera vez que critica a Putin, lo hemos visto en otros temas, y a la mera hora resulta que pues con él habla por teléfono e incluso busca un encuentro. Que en este caso, en el tema de Siria, creo que sería muy favorable que Putin y el presidente de Estados Unidos hablaran para buscar una solución al asunto de Siria. Nadie quiere, Vicente, nadie quiere una guerra. Nadie quiere una guerra, nadie le gustaría una intervención militar, pero tampoco la comunidad internacional, más en estos momentos y en la actualidad, se va a quedar con los brazos cruzados si ven que sin motivo, sino por una guerra civil, alguien utiliza armas químicas para atacar a población civil, a gente inocente, a niños y mujeres. Jesús, nada más para cerrar, algo que vaya a salir de el encuentro, se van a ver cara a cara Donald Trump y Enrique Peña Nieto en Perú esta semana. Donald Trump ni siquiera le contestó como lo habíamos ya también pronosticado aquí, lo mandó ya saben a dónde, a Enrique Peña Nieto con su discurso. ¿Algo que vaya a salir de esa reunión que tú consideres importante? ¿Ni de la reunión de quién? Pues ¿De la Cumbre de las Américas? Sí.
no está confirmado corroborado que vaya a haber una reunión entre Donald Trump y Peña Nieto. La Casa Blanca anunció una agenda en la cual Trump participaría en la Cumbre de las Américas y tendría encuentros bilaterales, no se ha mencionado con quiénes. Entonces, la Cumbre de las Américas es un acto simbólico. Creo que Trump va a ir a pavonearse como el emperador del hemisferio. Lo hará con los que puede, porque ahí hay países que ni siquiera miran hacia Estados Unidos. Y te hablo del caso de Brasil, por ejemplo, que es la gran potencia en el hemisferio. Peña Nieto va de salida, no olvides eso. Peña Nieto ya no tiene peso y México ha perdido autoridad moral e importancia en el hemisferio precisamente por tanto pues acercamiento que intentó hacer en los últimos 2 años el gobierno de Peña Nieto con Donald Trump. América Latina, más allá del sur de la frontera de México y Guatemala, tiene una manera distinta de ver la relación con Estados Unidos, y qué bueno. Está Venezuela, está el caso de Bolivia, el mismo caso de Chile. No le des tanta importancia al asunto de Peña Nieto. Peña Nieto va de salida y no importa que se reúnan y que se den la mano. Pero tampoco creo, y no cabe en ningún lado, que puede haber desencuentros en un evento hemisférico. Simplemente no se saludan los líderes que no se llevan bien. ¿Cuántas veces ocurrió en cumbres iberoamericanas en las cuales el presidente de Estados Unidos estaba cerca del presidente de Cuba, y en ese momento Fidel Castro era el líder de la isla? No se saludaban en el tema de la fotografía de punto, no pasa absolutamente nada. Muy bien, pues te mando un abrazo, Jesús, gracias. Buenos días. Don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura de estos temas que aguas, aguas. Yo estoy de acuerdo con el análisis que hace Jesús Esquivel. Este sí es poniéndolo en términos deportivos, un partido de pronósticos reservados. Este tema de Siria, el ataque químico a civiles, Rusia, Irán respaldando a Siria, Estados Unidos, Israel y los aliados históricos exigiendo pues el respeto de los civiles en Siria y un alto a estos ataques, en fin.